bienvenidos nuevamente a la ciencia del éter. Esta vez vamos a tratar el tema del artefacto de Antisitera, puesto de moda últimamente por la última película de Indiana Jones. Aquí vamos a ver de qué se trata realmente este artefacto, dónde fue descubierto, de qué se trata este artefacto, qué funciones se cree que tienen y si tiene alguna relación con el guión de la película. Así que vamos allá. Bien, este artefacto lo descubrieron unos pescadores griegos que andaban por el Mediterráneo cerca de la isla de Antisitera. Les pilló una tormenta y se quisieron refugiar en unos acantilados que estaban cerca de la isla, y ahí empezaron a bucear porque se dedicaban a buscar esponjas. Y ahí encontraron los restos de un naufragio que también naufragó a causa de otra tormenta similar, y vieron que había pues restos de monedas, lanzas de bronce, figuras, ornamentos, distintos objetos o tesoros, y aparte vieron los restos de una figura humana que estaba sujetando un curioso artefacto que tenía forma como de disco. Pues bien, este disco es lo que se conoce como el artefacto de Antisitera, y esto fue en 1901, hace aproximadamente algo más de 100 años. Pues bien, este artefacto, según lo han datado, más o menos tiene algo más de 2000 años, es del siglo III a.C. Y claro, los mecanismos que tiene este artefacto al paso de los años, porque al principio cuando lo descubrieron no le hicieron mucho caso, vieron que era como unas rueditas que estaban como medio oxidadas y las pusieron ahí en el Museo de Arqueología de Atenas, pero le daban más importancia a otros objetos que habían descubierto. Y luego, con el paso de los años, con el avance de la tecnología, hicieron unas pruebas, creo que fue en el 2005, entre 2005 y 2008, le hicieron unas radiografías con un TAC y vieron el interior, que no se ve a simple vista, de que hay en estas rueditas del artefacto de Antisitera, y vieron que se parecía a los mecanismos de un reloj, con todo de discos dentados, como si fuera un mecanismo de algo. Se sorprendieron tanto que lo compararon como si fuera la primera computadora analógica de la antigüedad. Para entender qué es una computadora analógica, pues este reloj, esto es una computadora analógica que tiene como todo el mecanismos de ruedas dentadas, así como los relojes astronómicos que hay por toda Europa, como por ejemplo el de Praga, pero esos son mucho más recientes que el descubrimiento que se hizo en Grecia, bastante más recientes. En esa época, en la época de la Grecia antigua, no existían los relojes, y por lo tanto se sorprendieron de que estaban esos mecanismos que eran mucho más complejos que un reloj de pulsera. Eran de bronce, o sea, eran una mezcla de cobre y estaño, y se supone, porque no encontraron los restos, que estaba dentro de una caja de madera. Tenía como unos 32 centímetros de largo por unos 16 de ancho. La construcción de este artefacto lo relacionan con Arquímedes, porque después de hacer estas radiografías, vieron unas inscripciones en los artefactos, y estaban en Corintio. Y Siracusa era de las ciudades más importantes de Corintia, donde en ese tiempo vivía Arquímedes, y era el único genio que estaba en ese lugar en ese momento, y por eso se le atribuye la fabricación de este artefacto a Arquímedes, pero es una suposición y no una certeza. Se encontró un escrito de Cicerón donde relataba que el general Marcelo, que es el que dirigió el ataque contra Siracusa, le interesaba mucho capturar artefactos de Arquímedes, y decía que en la casa
del nieto de este general Marcelo, vio 2 artefactos de Arquímedes y por lo tanto se cree que aparte de este artefacto de Antisitera, pues había otro artefacto distinto que no se sabe si tendría las mismas funciones o otras funciones, pero se sabe que seguro tenía que haber otro artefacto similar a este. Y también, claro, si tú fabricas ese tipo de artefactos, antes has tenido que ensayar echando a perder otros artefactos mucho más sencillos hasta llegar a la evolución de este artefacto, pero no se ha encontrado nada. Se ha encontrado este artefacto ya completamente desarrollado, sin ningunos artefactos previos donde se vea la evolución hasta este conocimiento. El profesor Tony Fried fue el que se encargó de esta investigación, de hacer estas radiografías y de hacer un montaje virtual en un ordenador 3D de todas las piezas de esta máquina como si no estuviera rota. Hicieron una reconstrucción de todas las piezas y lograron ensamblarlas virtualmente en una imagen, que luego posteriormente tienen intención de reconstruirla en una especie como de maqueta o reproducción para ver si funciona de verdad. Este profesor publicó todo este estudio en la revista Scientific Reports y ahí está detallado punto por punto todo lo que voy a decir ahora. Toda esta investigación del profesor Tony Fried viene heredada de las investigaciones que hizo antes el físico inglés Derek de la Solla Price. De los 82 fragmentos recuperados, se analizaron todos y descubrieron que entre ellos había 27 ruedas de engranaje. El investigador Price adivinó que contar los dientes de cada rueda podía dar una pista sobre la función de la máquina. Y con las imágenes bidimensionales que daban las imágenes de las radiografías, pudieron establecer que había 2 números importantes, el 127 y el 235. Y estos 2 números eran muy importantes para la Grecia antigua. El 235 viene porque se dieron cuenta de que 19 años solares son casi exactamente 235 meses lunares. Así que sabían exactamente los ciclos del Sol y los ciclos de la Luna. Al igual que el número 127, que también está relacionado con la Luna y las revoluciones de la Luna alrededor de la Tierra. Y lo más sorprendente es que podía predecir eclipses con exactitud, con el año, el día y la hora, porque encontraron otro código, otro número que era el 223, que según que cada 223 lunas hay un eclipse, que es aproximadamente 18 años y 11 días. Y eso es lo más impresionante que pudieron encontrar de este artefacto de Antisitera. Es decir, podía predecir acontecimientos astronómicos en el futuro. Y esto para los griegos resultaba muy útil. Es decir, era un reloj astronómico. Podrían predecir la elipse de la Luna, que cuando se aproxima a la Tierra es más rápido y cuando se aleja es más lento, hasta que llega a su máximo, que parece que la Luna se detiene y luego vuelve a acelerar. Pues bien, todo este ciclo lo podían calcular con este artefacto de Antisitera. Además de eclipses, y tenían también lo que es en la rueda, todo lo que son los signos zodiacales y todos sus ciclos con los 5 planetas conocidos que había en la época. Estaba reflejado la Luna, el Sol y los 5 planetas, porque también en los pequeños artefactos vieron ahí los nombres de esos 5 planetas. Y esas inscripciones eran como unas instrucciones
para saber cómo funcionaba esta máquina. Incluso hasta podían predecir los Juegos Olímpicos, pero no los Juegos Olímpicos de Atenas, de Olimpia, sino otros juegos menos importantes en la época, pero ahí también estaban reflejados, como los Juegos Píticos, los Ísmicos y los Nemeos. Pero curiosamente los Juegos Ísmicos, que son de Corintia, que son cada 2 años, estaban reflejados como más grande, como para darle más importancia. Y por esto refuerza la idea de que el creador o a quien fue dirigido este artefacto era corintio. Bueno, resumiendo, este artefacto de Antisitera era una especie como de ordenador primitivo astronómico, pero bastante preciso, donde se podían predecir distintos eventos astronómicos que podían influir y aprovechar aquí en la Tierra. Bueno, ¿y esto cómo encaja, por ejemplo, con el guión de la película de Indiana Jones, que según el guión de la película era para predecir anomalías temporales para viajar en el tiempo? Bueno, lógicamente, simplemente por saber eventos astronómicos, ahí no se puede averiguar si eso es cierto o no. Pero primero vamos a ver qué es una anomalía temporal. Una anomalía temporal es cuando ocurre alguna interrupción en la percepción lineal del tiempo y puedes experimentar que el tiempo va más rápido, va más lento, o puedes hacer directamente esto, un salto, como un salto dimensional, y trasladarte a otra época. Esto es una alteración espaciotemporal. ¿Y qué puede provocar estas alteraciones temporales? Seguramente haré un vídeo posterior a este donde explicaré más profundamente de qué se trata las alteraciones temporales y explicaré pues varios casos. Pero aquí, para decirlo de una forma un poco más resumida para completar este vídeo, es que una alteración temporal se necesita un cuerpo bastante voluminoso para que cause una alteración gravitacional, y esa alteración gravitacional es el que provoca esta alteración en el tiempo. Por ejemplo, en el cosmos esto lo provoca la materia oscura, pero en la Tierra hacen falta un movimiento de masas grandes a gran velocidad, como puede ser un tornado, un ciclón, un remolino fuerte en el mar, como por ejemplo una tormenta en el mar, que fue la causa del hundimiento de este barco romano, y también, curiosamente, también fue la causa de su descubrimiento, porque esos pescadores también fueron pillados por una tormenta para encontrar este mismo artefacto. Así que 2 tormentas se cruzaron para poder encontrar este artefacto. Esto también es bien curioso. Pues sí, las alteraciones temporales, las anomalías temporales, se provocan por estas fuerzas que actúan en un momento concreto. Pueden ser ciclones, huracanes, remolinos en el mar, 2 fuerzas de agua que actúan de forma contraria, algo así como lo que inventó Victor Schauberger en su dispositivo, que luego se convirtió como un motor para fabricar los famosos ovnis nazis. Pues lo mismo, este motor, el Repulsine, imita estas fuerzas de la naturaleza como si fuera un pequeño ciclón, que en su momento pues causó pues lo que es la ingravidez, y entonces ahí se levantó, y también pudo provocar durante un momento algo de invisibilidad, con lo cual coincide con la provocación de una anomalía temporal. A simple vista, normalmente pues cuando tú ves el guión de la película pues te parece muy descabellado y con mucha imaginación o de ciencia ficción de que esto pueda ocurrir, pero cuando conoces bien otras materias y otros casos de cómo funciona la física,
pues dices, bueno, quizá no sea tan descabellado y a lo mejor sí, a lo mejor algún evento astronómico puede provocar a ese tipo de tormentas o de fuerzas que alteren esta anomalía temporal y se puede aprovechar en ese mismo momento. Eso es una especulación, esto no es que lo afirme de que verdaderamente sea así, pero no es tan descabellado afirmarlo, porque vemos de que este tipo de fuerzas sí pueden provocar este tipo de anomalías. Pero aquí el verdadero misterio es cómo consiguió hacer ese mecanismo hace algo más de 2000 años, 1500 años antes de que se fabricara el primer reloj. ¿Cómo, de qué manera pudo fabricar esos discos dentados con tanta precisión en esa época? ¿Cómo se le ocurrió esta idea? ¿Y por qué no hay restos de experimentos previos para llegar a esto? Parece que se lo hayan dejado ahí a alguien para que experimentara con eso y no lo hubiera fabricado él. Es una cosa muy extraña, porque es el único vestigio que hay sobre algo así en esa época precisa. Y bueno, eso es todo. En vídeos posteriores complementaré lo que estoy diciendo ahora de una forma más extensa, y nos vemos en otro capítulo de la ciencia del éter. Hasta pronto.